Siempre atento a la información que debes conocer en Twitter Café. Tengo en mis manos algunas publicaciones realizadas, muchas de ellas con mucho esfuerzo, pero hay un trabajo editorial acá que hay que destacar. Por ejemplo, tengo un pequeño documento sobre qué es la filosofía. Tengo un libro también, La caída de Ícaro, tema importante sobre el suicidio y los desencantos de la conciencia. Otro, Estética de lo siniestro, aproximaciones desde el arte, la literatura y la filosofía. Y también tengo Leyendo a martillazos, una publicación sobre filosofía, literatura y arte. Se habla ahí de la gran María Luisa Bombal, por ejemplo, escritora chilena tan importante. Se habla de la filosofía punk. En fin, temas que evidentemente nos tienen que llevar a la reflexión. Por eso invitamos acá al programa al profesor de filosofía, escritor, Eduardo Chele. Eduardo, gracias por venir a acompañarnos y hablar en la previa del temporal, sí, de estos temas tan importantes y que uno a veces, por Dios, que echa de menos entre tanto comentario pueril, entre tanta basura que circula a veces en las redes sociales y que lamentablemente la gente las cree y la gente se alimenta de ellas. Eduardo, ¿cómo te va, Eduardo? Gracias por venir a acompañarnos. Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación a este gran programa. Bueno, sí, tú comentabas las publicaciones que traje, tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con el divulgar el pensamiento, no solamente filosófico, también literario, artístico, y encontrar espacios para manifestar ideas que contrastan un poco con los intereses masivos, como dices tú, ¿no? Por lo mismo agradezco la invitación a este programa. Fíjate, nosotros somos los agradecidos, Eduardo. Sí, fíjate, Pablo. Lo que dijo Mauricio, aporta de este temporal que se nos viene encima. Podríamos tomar una determinación de desconectarnos de la televisión normal y poder conversar en familia y recordar cómo era antes la prevención de estos eventos de la naturaleza. Claro, estamos en un momento vertiginoso, Eduardo, de mucha incertidumbre, de muchos problemas, de muchos conflictos que nacen desde los grupos familiares hasta los institucionales, los conflictos educativos, conflictos laborales, conflictos políticos. En un escenario así, siempre me acuerdo del profesor que me marcó, y que marcó toda una generación, varias generaciones, profesor de filosofía del Liceo Eduardo de la Barra. Un saludo a él donde esté. Gran maestro, Miguel Espinosa. El valor de la filosofía, nos hacía pensar este señor, el valor de la filosofía, nuestro rol en la sociedad, yo y los otros. Nos hablaba, nos alimentaba con ideas de los grandes pensamientos. ¿Cuál es el valor de la filosofía hoy? ¿Y por qué hoy día se filosofa tan poco, Eduardo? Bueno, el valor de la filosofía yo siento que siempre ha estado, pero quizás en la antigüedad era un ámbito más aristocrático incluso, ¿no? Bueno, la filosofía nace en pensadores que tenían mayor poder económico. Es sabido que para pensar hay que tener cierto grado de tranquilidad, ¿no? No pueden haber necesidades que tengamos que suplir en el día a día. Requiere un tipo de ocio, ¿ya? Pero ahí hay un tema, ¿no? Hoy en día como que el ocio es mal visto. El no hacer nada entre comillas, porque en realidad estoy pensando, planificando, diseñando, ¿no? Mejora incluso para la sociedad. Entonces tenemos que cambiar ese switch de la productividad también, ¿no? Del trabajo como más concreto, material, y volver a valorar la contemplación, ¿no? La capacidad de asombro, el hacerse preguntas, el arte, ¿no? Que también nos lleva a eso, ¿no? Sí, hay una tendencia que uno la escucha ya hace rato constante, el llamado a volver a eso. Ayer hablábamos con una colega periodista que fue comunicadora de un servicio público por años.
aburrió de aquello, dijo, no, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahora es coach ontológico. Mira. La necesidad de dar una pausa. Sí. Ahora, ¿cómo detener esta ansiedad por la productividad, por el rendimiento, por tener lucas para satisfacer las necesidades de la familia, los gustos de los hijos, lo que ellos quieren? ¿Cómo ponerle una cortapisa a ese tema que es tan propio de esta generación? Tan conocido como una frase, el yoísmo. Claro, el individualismo va asociado a eso, por supuesto. ¿Cómo paramos esa máquina y nos damos un tiempo para reflexionar, para querernos un poco más? Sí, es difícil porque hay todo un modelo económico detrás, ¿no? Que vende este sistema a través de la publicidad, ¿no? Hoy en día probablemente los jóvenes ni siquiera ven televisión, pero se enteran de esto por las redes sociales, ¿no? Con propaganda, los algoritmos, ¿no? Nos alimentan, y uno cree que está decidiendo autónomamente al comprar algo, elegir algo, pero en realidad han sido bombardeados constantemente por esos estímulos. Yo creo que cómo generar esa desconexión, bueno, volver a lo análogo, ¿no? Al libro, al papel, a la radio, ¿no? A lo que pueden hacer hoy en día, por ejemplo, los podcasts, ¿ya? Yo no soy pesimista en ese sentido, como algunos autores contemporáneos, filósofos incluso, que creen que la tecnología es todo negativo, ¿ya? Yo creo que se pueden generar espacios e instancias para propiciar la reflexión, ¿no? Y que signifiquen detenimientos de alguna manera, pero tampoco aislarse, irse a la montaña, hacer un retiro así totalmente desconectado. Yo creo que se pueden hacer esos cruces en la misma sociedad, pero pasa por darse el tiempo para volver a leer, para poder indagar, ¿no? Investigar, volver a asombrarse también, ¿no? Pareciera que esa capacidad se ha perdido y ya nada nos sorprende. Entonces yo creo que es difícil porque hay un modelo estructural, ¿no es cierto?, que está llevándonos por ese lado, pero también este mismo modelo, a lo mejor sin querer, da herramientas para poder salir a ratos, por lo menos, ¿no?, de esa vorágine, ¿no?, de productiva, ¿no?, y utilitaria. Eduardo, tú diste una palabra que me marcó, ya, de sorprendernos. Yo sigo en las redes sociales a un fotógrafo internacional que está afincado en la Patagonia chilena, ya, y recorre la Patagonia y se dio cuenta de que habían especies que él nunca había visto, y cada cierto tiempo sube un videito corto y sube una fotografía y le coloca una frase en inglés, ya, y esto me sorprende la Patagonia chilena. Nunca antes había visto esta sorpresa, ya, como un puma, ya, y de repente apareció el otro día que él estaba sacando una fotografía y se le puso una mamá puma al lado a menos de 1 metro con sus cachorros, porque él estaba camuflado, pero él no hizo ningún movimiento, y eso él lo logró, alguien le sacó una fotografía y lo plasmó. Y esas cosas, antiguamente el puma chileno recorría toda la cordillera de los Andes, incluyendo acá en la Cuesta de la Hormiga. A mí me tocó años atrás verlo en la Cuesta Cabilolén, camino a Illapel, ya. Son cosas que hoy día te sorprenden y también te llevan a la conversación. Sí, por supuesto, la sorpresa, el impacto de lo nuevo, no perder la capacidad de sorprendernos, reencantarnos con lo que nos rodea, con los seres humanos que tenemos al lado, con la naturaleza. Eduardo, tú eres profesor, tienes la experiencia en el aula. Sí. Acá siempre hablamos de educación con diversas personas. ¿Cuál es tu mirada de estas nuevas generaciones y del sistema educativo en general? ¿Cómo lo aprecias desde tu tribuna de profesor de filosofía, Eduardo? Sí, es complejo, ¿no? Al menos dentro de la asignatura yo no me quejaría. Muchos podrían haber previsto que la filosofía iba a desaparecer del aula hace varios años, ¿no? Pero sigue ahí resistiendo, y algo medio anacrónico, uno no entiende por qué. Porque este modelo que conversábamos antes no es muy afín a este tipo de reflexiones críticas. O sea, no, que lo que se quiere son trabajadores obedientes, productivos, responsables, no autómatas. Claro, y no que estén cuestionando lo que se está haciendo. Por ese lado yo no me quejaría, pero sí creo que los modelos pedagógicos están girando hacia cuestiones más bien demasiado blandas probablemente, y dejando atrás como los contenidos, las preguntas más profundas, o el tiempo para hacer eso al menos.
Y yo creo que eso puede afectar también, por ejemplo, cosas tan prácticas como la comprensión lectora, ¿no? Hoy en día los jóvenes se escandalizan por leer un libro, a lo mejor un poquito extenso, de 100 páginas, no sé, más allá del contenido, ¿no? Cuando antes, yo creo que sobre todo ustedes sabrán que se leía, no sé, el Quijote probablemente Sí, no muchísimo. completo. El mío sí, Claro. Claro, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿para qué estamos leyendo esto? Pero hay una razón, ¿no? Bueno, eso es responsabilidad también de los docentes de explicar, contextualizar todo eso, que son clásicos, ¿no es cierto?, que inspiraron un montón después de movimiento, vanguardia, etcétera, ¿no? Pero como que siento que estamos en un contexto como muy flexible en el sentido educativo, ¿no? Muy permisivo. ¿Se perdió la autoridad alumno hacia el profesor? Sí, yo nunca he sido como el tema de la autoridad por la autoridad, ¿no? Y el tema de la norma tan estricta, pero sí de la autoridad como académica. Yo siento que eso es importante mantenerlo y que se ha ido perdiendo un poco. Como que da lo mismo que el tipo que esté delante mío haya estudiado posgrado, magíster, doctorado, lo que sea, ¿no? Es un tipo más, ¿no es cierto?, que es como un funcionario, pasó a ser, ¿no? Eso lo veo como negativo, ¿no? Como no se valora el conocimiento o la expertise que puede tener la persona que está delante, más allá de que tenga un cargo. Yo creo que eso se ha perdido un poco. Oiga, vínculo de nosotros con algo tan fundamental y que está, la filosofía es la base de aquello, el vínculo nuestro con la política, Eduardo. Estamos en un mare magnum, no solo en Chile, estamos en un temporal de vicisitudes políticas, ocurre en todo el mundo. Véase lo que está pasando en Europa ahora con el avance de fuerzas más extremas del pensamiento de derecha. ¿Cuál es tu mirada? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde vamos? Preguntas claves de la filosofía, Eduardo. Sí, bueno, yo no sé quién para decirte a dónde vamos, pero sí creo que es importante ahí, por ejemplo, lo que puede hacer la filosofía política. Eso es algo positivo de los programas nuevos de filosofía de los colegios, que se incorporó como electivo. Y 6 horas, no es poco, a la semana. Donde uno debería ver ahí teoría política, ¿no? No hacer política, es como entender el fenómeno político, desde dónde viene tal discurso. Hay antecedentes de los griegos, ¿no?, en gran parte de las cosas que se piensan y se argumentan hoy en día. Yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Darnos el tiempo para pensar de dónde estamos parados, ¿no? Ahora, hacia dónde vamos, difícil saberlo, ¿no? Yo por ahí creo que estas cosas son medio cíclicas. El populismo siempre ha estado presente desde los griegos, ¿no? Ahí está la crítica de los filósofos a los sofistas, por ejemplo, que solían ser muy convincentes. Yo creo que la política en sí, en la práctica, no la filosofía política, se mueve más en el ámbito desde el voto, ¿no? Desde convencer por otros medios, no necesariamente argumentativos, lógicos, racionales. Por ahí hay una cierta incompatibilidad incluso con lo que puede hacer la filosofía. Un filósofo político, candidato, por ejemplo, como hubiese querido Platón, es medio contradictorio hoy en día. Tendría que analizar el fenómeno más desde afuera. Así que, no sé, pero ya es un buen índice de que estemos al menos pensando lo político en los colegios. Al menos. Eduardo Chele, Eduardo, gracias por venir a hablarnos de filosofía, tus reflexiones sobre el momento. Tus libros, ¿dónde se pueden adquirir? Leyendo a martillazos, La caída de Ícaro, Estética de lo siniestro. ¿Cómo es el sistema? Ya, hay 3 libros que yo he publicado. El primero, La caída de Ícaro, lo pueden encontrar en Busca Libre, se puede incluso pedir desde el extranjero. Estética de lo siniestro también. Ambos están en varias librerías, ¿ya? El otro libro que no traje, porque no tengo más copias, es Han visto mi zapatilla, de la editorial Santiago Ander. Ese lo pueden ubicar en varias librerías en Santiago, la editorial ya se la acabó. Y en la librería Gato Ilustre en Viña del Mar también quedan algunos ejemplares. Y los otros que traje son unos proyectos personales de una edición artesanal, de divulgación también, que es Leyendo a Martillazos, que deriva también de este podcast que les comentaba antes, de reseñas de textos filosóficos, literarios y artísticos. Eso lo pueden contactar a través de @leyendo_martillazos, que es nuestro Instagram, o leyendoamartillazos.com. Ahí hay un montón de reseñas para seguir pensando. @leyendo a martillazos. Podcast, ¿está el podcast dónde se puede escuchar? En Spotify y diversas otras plataformas. Leyendo a martillazos también. Leyendo Martillazos, así es. Muy bien. Eduardo Chele, maestro de filosofía. Eduardo, un abrazo. Gracias por venir a acompañarnos. Que esté muy bien y nos seguiremos juntando acá en el Twitter Café. Muchas gracias por la invitación. Chao, hasta pronto. Twitter Café, Radio Valparaíso.